El desafío ya no es solo construir culturas agradables o lugares de trabajo vivibles. El desafío verdadero es otro, es cómo construimos culturas que hagan sentido, que cuiden a las personas integralmente y que al mismo tiempo impulsen los resultados organizacionales. Si tenemos líderes que generan presión, si tenemos líderes que generan miedo, el colaborador se va a ir igual, aunque nosotros le entreguemos lo mejor de lo mejor. Hemos perdido el sentido, y a veces lo buscamos en palabras, en dichos, en eslóganes, cuando el sentido está en estas ritualidades que nos permiten acordarnos que estamos en una comunidad y que la vida tiene un ritmo. Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Bienestar en Serio. Este espacio que se da para poder conversar cosas de manera concreta, temas que importan y que afectan y pueden impulsar el mundo de personas y el área de recursos humanos. Hoy tenemos un capítulo fantástico, en donde vamos a hablar de un tema que tal vez se habla mucho, pero lo vamos a enfocar de una forma distinta. Hoy en Hablemos de Bienestar en Serio vamos a hablar sobre la cultura no se predica, se vive. Hoy se habla mucho de cultura organizacional, está en los discursos, en los valores, en los sitios web, pero la pregunta clave es, ¿cuántas culturas realmente se viven? Porque la verdad es que una cultura no se mide por lo que una empresa dice, sino por lo que las personas experimentan diariamente. Y en este contexto, donde el mundo del trabajo ha cambiado muy rápido, donde hay más tecnología, más presión y más un poco de incertidumbre, el desafío ya no es solo construir culturas agradables o lugares de trabajo vivibles. El desafío verdadero es otro, es cómo construimos culturas que hagan sentido, que cuiden a las personas integralmente y que al mismo tiempo impulsen los resultados organizacionales. Y hoy queremos hablar de esto, de las culturas no se predican, sino que se tienen que vivir. Y para eso tenemos dos tremendos líderes del mundo del área de personas, de recursos humanos, en donde este desafío lo viven desde lugares distintos, pero profundamente complementarios. Eso es algo que nos gusta mucho hacer, invitar personas que son de industrias diferentes, pero que al final tienen mucho en común. Hoy nos acompaña Rodrigo Avendaño, director de personas de la Clínica de la Universidad de los Andes, con una trayectoria sólida liderando equipos en la industria de alta exigencia, donde el desafío es claro: cómo sostener excelencia y eficiencia sin perder lo humano, ¿cierto? Excelente. Buenísimo. Y por aquí, por este otro lado, tengo a doña Cristina Yáñez, jefa regional de beneficios de Softis, quien ha impulsado iniciativas centradas en el bienestar, la diversidad y experiencia del colaborador, con un foco muy concreto: hacer que la cultura se viva todos los días, también desde los beneficios y el cuidado. Muy bienvenida, Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias, ahí también estamos felices ahí con Rodrigo de estar acá, así que muchas gracias por la invitación. Nada, qué afortunados somos nosotros de contar con ustedes, porque para contextualizar, tú estás en Softis, sí. Eres encargada regional, estás con distintas culturas, distintos países, sí. Y tienes que hablar por el beneficio y el cuidado de cada una de estas personas. Exactamente, sí. Soy jefa regional, tal como mencionaste, de beneficio a nivel de Softis. Estamos a nivel LATAM. Multicultural completamente, estamos ahí en 8 países y efectivamente nuestro propósito es el cuidado, así que me toca el tremendo y gran desafío de que nuestros colaboradores a nivel LATAM vivan el propósito, lo sientan y lo experimenten en el día a día. Perfecto. Bueno, pero para partir y arrancar con las preguntas, que la idea es que esta conversación nazca desde su experiencia, desde las buenas prácticas. Hay muchas empresas que dicen que las personas están en el centro de su quehacer diariamente. ¿Cómo se nota una verdadera cultura que va más allá de los eslogans que pueden estar pegados en las paredes o en la memoria o en la página web? ¿Cómo lo notan? ¿Cómo se podría notar una cultura que vive? Parto yo ahí, Rodrigo ahí me ayuda. Bueno, yo creo que hoy día efectivamente es un tremendo, hoy día todas las organizaciones, nuestro foco es poner las personas al centro,
pero yo creo que es un desafío que se ve en los momentos difíciles. Yo creo que ahí es donde tú ves que esto ya no es una frase nada más, sino que en los momentos difíciles, cuando las organizaciones pasan por desafíos, es donde tú realmente ves si las personas se ponen al centro o no. Creo que ¿Cuál te ha tocado? hay desafíos de repente estructurales, hay desafíos económicos, hay diferentes desafíos en los cuales tú tienes que pensar en el colaborador y su familia. ¿Cómo lo va a vivir? ¿Cómo podemos trabajar para que tengan el menor impacto posible? Nosotros sabemos que dentro de las organizaciones a nivel económico de repente pasan, por ejemplo, reestructura, pero a mí me pasó algo súper bonito y lo digo porque es un tema de que hoy día no todas las empresas, por ejemplo, tienen programas de outplacement. Es algo que se está recién empezando a trabajar o que fuertemente se trabaja. Y cuando hay procesos de reestructuración, qué bueno cuidar al colaborador también cuando tienes que generar procesos de salida, por ejemplo, en donde los dejas con procesos de placement, donde hay diferentes formas de cómo vivir el cuidado también a través de una salida. Por ejemplo, tienes que dejar beneficios, 2 o 3 meses de seguro complementario, ponte tú. Entonces, yo creo que es ahí ante los momentos difíciles o la toma de decisión, cuando nos ponemos ante situaciones difíciles, cuando se ve realmente si ponemos las personas al centro. Y obviamente frente a diferentes decisiones estratégicas, cuando trabajamos, por ejemplo, diferentes iniciativas o cuando tenemos que ver nuestros programas y tenemos que definir cómo esto va a impactar en nuestros colaboradores y sus familias, porque hoy día también las empresas no nos hacemos solamente cargo de nuestros colaboradores y cómo viven el cuidado, el bienestar o las iniciativas que nosotros desarrollamos en el día a día, sino que esto también impacta a sus familias, porque tenemos que hacernos cargo también de cómo vive el cuidado de nuestros colaboradores, tanto dentro o fuera. Entonces yo creo que ahí es cuando estamos frente a situaciones medias complejas, difíciles, y tenemos que tomar decisiones estratégicas. Y cuando pensamos en nuestros colaboradores y su familia, cómo lo va a vivir y que ojalá tenga el menor impacto posible, o si va a tener impacto, poder sobrellevar ese impacto de una manera más liviana, yo creo que ahí es donde realmente se vive. Oye, Cristina, creo que el ejemplo que diste, que en el fondo es cuando una persona deja de pertenecer a una organización por un tema de reestructuración, tener esa visión desde el inicio y hasta el final, de acompañar, de que te importe la persona, dice mucho. Y también creo que habla de su marca empleadora, y si bien hay veces que hay que tener personas que se tienen que ir de la organización, también ellos hablan de la empresa. Entonces yo creo que también diste en el clavo en uno de los minutos de las decisiones más complejas. Don Rodrigo, a usted le tengo otra pregunta. Hoy las organizaciones están más exigidas que nunca, ¿cierto? ¿Se puede realmente poner a las personas en el centro sin afectar el negocio? Claro. Porque requiere inversión, requiere horas hombre, es algo que no necesariamente puede ser prioridad. Sí. Oye, primero, muchas gracias por la invitación y estoy muy de acuerdo con la respuesta que dio Cristina. Creo que en los momentos difíciles efectivamente se pone en juego mucho de nuestro liderazgo y engancho con la palabra liderazgo con la pregunta que me haces. Me parece que hay decisiones que finalmente no las toma la organización, las toman personas de carne y hueso, que afectan a personas de carne y hueso. Y tengo más años en este mundo y yo recuerdo cuando yo partí estudiando incluso el MBA a principios de los 2000, se seguía hablando que el sentido de la empresa era maximizar el retorno al accionista. Me parece que afortunadamente el mundo del management, de la administración ha ido evolucionando en esto. Hemos llegado también a esta emergencia, ¿no?, de los conceptos de ESG, y me parece que hay una convicción bastante transversal de que esto es realmente lo que importa, ¿no?, las personas. Yo parto de la base de que necesitamos empresas más conscientes, líderes más conscientes de su rol, y que puedan transformar el mundo del trabajo como un mundo de servicio. Cuando uno lo entiende así, como el sentido de la empresa, las personas no son un pero, son la parte más importante de la ecuación. Son el motor. Totalmente. Desde el que consume, el que trabaja, el que lidera. Y en ese sentido, un poco también tomando lo que decía Cristina, yo creo mucho en
en esto era la persona como una integralidad, ¿no? No es la persona que viene a trabajar como si dejara atrás todo lo que ella es cuando entra al umbral de la oficina o la fábrica o lo que sea. La persona viene con todo, es un todo. Y hemos muchas veces como dejado una partecita de ella en el mundo del trabajo, su parte más productiva. De hecho, a mí en general no ocupo tanto la palabra colaborador, por ejemplo, sé que se ocupa mucho, pero creo que esa palabra también como que saca un pedacito de la persona que es la que colabora con un trabajo. Pero interesante, cuéntame el tema de la terminatología. Nosotros en la clínica hemos tratado de hablar de trabajador y persona, sí. A mí me parece que la persona primero. ¿Ya? Hagan cuenta que cuando yo partí hablábamos todavía de recursos humanos, sí, se fue desapareciendo en los últimos 15 años, que bueno, eso habla de un recurso, el empleado, el funcionario, habla nuevamente de una persona que tiene una característica productiva e incluso desechable, diría yo muchas veces, ¿no? ¿Funciona o no funciona, no? El que colabora, a mí lo entiendo, a mí me encanta también, porque creo que es una buena evolución, pero sigue siendo relevante en la medida que hace algo que tiene un objetivo bien concreto y que lo puedes desnaturalizar de su propósito más profundo. En ese sentido, el concepto de trabajo, trabajador o persona trabajando, me parece que responde un poco a esa integralidad que queremos darle a las personas en este mundo del trabajo y a las empresas como comunidades de servicio. ¿Y ustedes cuando mandan un correo, queridos o estimados? Trabajadores, sí, lo ocupamos. Ha sido como está de moda, una batalla cultural también, porque suena muy fácil decir colaborador y no está mala, no, está perfecto. Pero nuestra línea como editorial, llamémosla así, es hablar de trabajadores, pero tiene este sentido profundo de que la persona tiene su integralidad en el trabajo con sus dolores, problemas, y creo que ese concepto lo abarca y es bueno siempre pensar que la persona viene con todo ese mundo al lugar de trabajo, no deja atrás quién es. Nosotros por lo general hablamos de ese punto como el punto ciego, en donde ustedes pueden, o sea, como áreas de personas, conocen mucho o pueden medir todo su performance con distintos indicadores, pero en fondo todos llegamos al trabajo con una mochila de distintos factores. Y ese punto ciego, incluirlo dentro de la gestión del trabajo o de la estrategia, es clave, porque la pregunta al principio apuntaba a la relación con el negocio, con el impacto, de cuidar a las personas, pero también cuidar a la empresa, al negocio. Es así, tú ves que es claro, relevante. Nosotros, ya hay mucha evidencia, ¿no?, que esto lo pone de relieve. Yo me acuerdo cuando partíamos en el área de recursos humanos en los 90, tratábamos siempre de mostrar la relación entre el servicio y el foco en las personas de las áreas de recursos humanos. Hoy día yo creo que eso está como súper documentado, pero además porque es correcto. No solamente un buen negocio, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Cuando tenemos esa convicción desde el liderazgo, nosotros podemos decir que las empresas también empiezan a construir la sociedad de una manera más profunda y auténtica. Yo creo mucho en eso. En la transformación que podemos hacer al mundo, las empresas y los líderes que estamos en las empresas para poder dar un granito de arena en ese camino. Perfecto. ¿Y tú, Cristi? Hablando del liderazgo, que claramente es un factor muy relevante para la cultura de una organización. Tú llevas cerca de 2 años en tu actual trabajo en Softics, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se hace vivir una cultura? ¿Cómo se permea hacia los líderes de la organización? Entendiendo que tú tienes el desafío de que sea una cultura transversal a nivel regional, que son distintas culturas, distintos países, todo, lenguaje. Sí, ahí es un tremendo desafío. Efectivamente, ahí, como dice Rodrigo, yo creo que parte de generar cultura de bienestar dentro de las organizaciones tiene 2 grandes como aristas. Uno tiene que ver con todo el tema de la campaña, de toda la educación que tú puedes hacer y cómo educar a los líderes y a los colaboradores de vivir esto. Pero hay otro tremendo desafío, al menos a nosotros nos pasa, nosotros estamos en 8 países, hay una multiculturalidad increíble. Lo que es liderazgo en Brasil es distinto a cómo vemos liderazgo en Chile, por ejemplo. El cómo lidera un colaborador en México, un líder, perdón, en México, que quizás tiene formas distintas de expresarse, qué sé yo, puede ser choqueante en otro país, quizás en Argentina, por ejemplo. Entonces,
Hoy día nosotros estamos haciendo un trabajo súper potente en términos de liderazgo. Tenemos tremendos desafíos porque hay un tema de campaña, hay un tema de educación, qué sé yo, pero tal como decía Rodrigo, y ahí es algo súper importante. El bienestar, nosotros podemos hacer muchas acciones, pero el bienestar hoy día pasó de ser un beneficio a una experiencia. O sea, tú cuando hablas de bienestar ya no es igual beneficios, que es un poco de la historia que habla Rodrigo, como de que antes nosotros, de hecho, las áreas se llaman bienestar, hay áreas todavía se llaman bienestar, hay áreas que es beneficio, pero bienestar hoy día no es igual a beneficio. No, bienestar hoy día es igual a experiencia. Los beneficios que nosotros trabajamos dentro de las organizaciones tiene que ver con un habilitador, experiencia, como dices tú. ¿Cómo hacemos nosotros que el colaborador lo viva en el día a día? Nosotros al menos lo que estamos haciendo hoy día, nuestra estrategia de beneficios, hoy día se traduce en experiencias. Tenemos obviamente beneficios tangibles, beneficios que aportan, tal como decía Rodrigo, hoy día nosotros estamos viendo a nuestros colaboradores, nosotros ocupamos la palabra efectivamente colaboradores, sí, a través de su bienestar integral. De hecho, nosotros vemos su bienestar integral tanto dentro como fuera del trabajo, con diferentes ahí iniciativas y dimensiones. Y hoy día nosotros lo que estamos haciendo es llevar y dar un paso más allá de cómo las familias también viven esto, de nuestros colaboradores. De hecho, algo que tenemos como desafío y que nosotros en el mundo corporativo, donde están nuestras oficinas, donde yo estoy sentada hoy día, nos gusta mucho hacer experiencias. Y estamos abriendo experiencias para las familias. Si bien ya teníamos actividades, hoy día estamos involucrando más a los hijos de los colaboradores, por ejemplo, en nuestras actividades. Conocen las oficinas. Estamos haciendo actividades en donde nuestras colaboradoras, por ejemplo, que es algo que me gustó mucho, y ahí es algo que estábamos súper contentas para el mes de la mujer, por ejemplo. Abrimos una actividad en donde nuestras colaboradoras pudieron invitar a una persona, a una mujer que admiraran a nuestra actividad. Conocimos a las mamás de nuestras colaboradoras, amigas, hermanas, hijas. Entonces tú decís como, esto es cuidado. Esto es trascender un poco y dejar huella en alguien más, que no es solamente el colaborador. Y me quedo con 2 puntos de lo que tú estás diciendo. Uno, que la familia, bueno, el ESE tiene un estudio muy interesante en donde dice que el factor determinante para la continuidad laboral de una persona es lo que piensa su familia de su trabajo. Ese es el factor determinante de decir, ¿me quedo o no me quedo? Clave, o sea, fidelizar, entre comillas, a la familia no solamente es algo correcto, pero sino también es estratégico. Uh-huh. Y con lo otro que me dijiste, con el ejemplo que diste de invitar a tal vez un desayuno, no se necesitan grandes presupuestos. No. Porque la mayoría de las personas dicen, no, yo soy una empresa que tengo poco presupuesto, no tengo área de bienestar o no quiero seguir creciendo porque ya tengo otro beneficio y creen que es cada vez más caro. Sí. El ejemplo que tú diste, Cristi, te felicito porque creo que genera vínculo, conecta, se vive, como tú decís, esta cultura, esta experiencia con los colaboradores y la empresa. En términos de liderazgo hay un punto súper relevante el cual hay que destacar. Podemos hacer muchas acciones, pero si no tenemos líderes comprometidos que cuidan, que escuchan de manera genuina, que generan conexión con sus equipos, uh-huh, o sea, nada está hecho y todo está perdido. Yo creo que eso es súper, súper importante. Cómo trabajamos con los líderes para que generen de que los equipos vivan la experiencia de bienestar. Porque, tal como les decía anteriormente, podemos trabajar muchas acciones, pero si tenemos líderes desconectados, si tenemos líderes que generan presión, si tenemos líderes que generan miedo, el colaborador se va a ir igual. Aunque nosotros le entreguemos lo mejor de lo mejor, tratemos de que se sienta, pero en todo su bienestar integral increíble. Es como el típico dicho que dice que muchas veces los colaboradores renuncian, o sea, eso es un por hecho. El líder efectivamente y no por la empresa. Eso es un hecho que hay dos tendencias claras. Uno, las personas renuncian a sus jefes, a sus jefaturas, sí, y siempre hay un partner en la empresa que te ayuda, que te impulsa, sí, y esa figura de acompañamiento se da. Te quería preguntar, Rodrigo, ¿líder es lo mismo que jefatura? No, no es lo mismo. Claro, el jefe es el que administra y es una pega súper importante, ¿no? Administrar.
las áreas de personas estamos siempre lidiando con la administración, ¿no? Con la buena selección, la buena contratación de gente, la buena evaluación de desempeño. Pero liderar es distinto, es mostrar un camino y ayudar a las personas a sacar su mejor versión. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Cristina en este punto. Yo veo siempre que hay una relación muy profunda, muy potente entre la cultura y el liderazgo. Uno puede tener una declaración y una intención de para dónde va la cultura, pero a escala humana es donde se juega el partido, y esa escala humana la da el liderazgo. Nosotros en la clínica de la Universidad de los Andes, tengo la fortuna de trabajar en esta institución. ¿Hace cuántos años estoy en la universidad? Que tiene en el foco a la persona. La clínica va a cumplir 12 años ahora en mayo, y yo llevo 15 años casi en la clínica, entonces tengo la fortuna de trabajar desde antes de que partiera la clínica, cuando éramos 10 personas, y ahora somos más de 2.000 en el entorno del ecosistema. Y siempre nos preguntábamos cómo mantener el sello centrado en la persona a pesar del crecimiento. Y la respuesta siempre ha sido el liderazgo. Es el liderazgo el que permite transformar a escala humana esa mirada que tenemos realmente centrada a la persona. Y te voy a dar un dato que te va a gustar, yo creo. En nuestra última encuesta de compromiso, una encuesta que hacemos todo el año como la encuesta de clima, fuimos a buscar qué es lo que más correlacionaba con el ENPS. Y fue bien bonito, nos sorprendimos, esta vez no había sido hace otro año, está el tema de salud emocional, pero particularmente una pregunta que es: ¿puedo confiar en alguien o puedo sentirme ayudado cuando tengo un problema de salud emocional o un problema personal? La pregunta que más correlaciona con el ENPS de la clínica, la recomendación de la clínica. Y esa pregunta con la que más correlaciona a su vez es con liderazgo. O sea, el líder efectivamente como ese, ¿no es cierto?, articulador, resonador emocional, que también permite que la persona sienta que vive en una comunidad de personas. Respecto a las cosas que uno puede hacer, que tú le preguntabas a Cristina también, a mí me encanta mucho un filósofo que está como bien de moda, así como que dicen que es difusor de filosofía, pero que es bien interesante lo que él dice. Byung-Chul Han es un filósofo Cuéntanos. que vive en Alemania, y él dice: oye, estamos hoy día llenos de esto del propósito. Tenemos empresas que hacen cosas que no son tan buenas para el planeta, pero ponen propósitos como parte de la invitación a su equipo o a sus consumidores, cuando la verdad que más que llenarnos de eslogan, lo importante, dice él, es volver a cierta ritualidad del día a día en cosas súper concretas, como por ejemplo, lo llevo yo ahora al mundo del trabajo, las reuniones diarias que tienen los equipos. Nosotros todos los viernes celebramos en la clínica los cumpleaños de la semana de las 2.300 personas que tuvieron esa semana de cumpleaños. ¿Cuántas personas llegan a esa reunión? Bueno, porque 15 personas. Ah, ya, te alcanza una torta. Sí, obvio. Pero es un ritual. Y lo que dice este autor, que es súper chulo, dice: mira, hemos perdido el sentido, y a veces lo buscamos en palabras, en dichos, en eslóganes, cuando el sentido está en estas ritualidades que nos permiten acordarnos que estamos en una comunidad y que la vida tiene un ritmo, y que la repetición de ciertos ritmos nos permite volver a conectarnos con otros. Qué bonito pensarlo así, porque a veces no hay que hacer grandes cosas, grandes presupuestos. Te felicito por lo que están haciendo, háganlo como un ritual. Yo creo que eso está muy en la línea de generar un sentido de pertenencia y un sentido de conexión humana que realmente nos devuelva y le permita a la empresa cumplir con ese rol. De nuevo, no solamente porque finalmente uno lo va a transformar en un mejor negocio, lo va a transformar en un mejor negocio, pero también porque nos ayuda a hacer algo que es correcto y que conecta personas con comunidad. Y las empresas son una comunidad de personas tras un propósito común. Entonces, qué interesante verlo así, y qué bonito para nosotros haberlo visto así tan fuerte en los números, en la estadística así más dura, ¿no?, de nuestra encuesta. Extraordinario, porque esa confianza, esa conexión, yo sé, y lo tengo clarísimo, que se traduce en resultados, en menos rotaciones, hay más compromiso. Claro. Cuando hay momentos complejos en las organizaciones y uno tiene que pedir un poquitito más de apoyo, las personas cuando dicen: yo de aquí no me muevo, este es mi segundo hogar, por así decirlo, aquí paso el 30% de mi vida, claro, lo dan. Javier, y como decía Cristina, esto también, por lo tanto, hay que monitorearlo, la calidad del liderazgo. Hay que de alguna manera hacer que importe la calidad de los líderes que tenemos, porque de lo contrario podemos subvencionar o tratar de corregir a través de políticas, a través de estrategias de bienestar,
situaciones que están en el día a día y que pueden tener con cosas básicas, el trato, la escucha, la resonancia. Entonces la formación, la buena selección y la formación de nuestros líderes yo creo que es fundamental en esto. Y ustedes saben, yo les quiero contar 3 incidencias. La primera es que hace más de 20 años se estaba formando el concepto de la Clínica Universidad de los Andes, y a mí como estudiante de esa universidad me tocó desarrollar el canal de comunicaciones interna de la universidad. ¿Cómo iba a ser? Era una práctica interna que yo estuve todo el verano trabajando, y eso fue hace más de 20 años. Estaba la maqueta de la clínica, y me acuerdo que era una de las pocas instrucciones que nos dieron para desarrollar este canal de comunicaciones internas, o los focos, los mensajes y todo eso, y fue un profesor que se llama Juan Pablo Barro, fue: esta clínica sirve, viene a servir a las personas en todos sus aspectos. Y nosotros la comunicación interna. Entonces, me calza mucho con lo que tú me estás diciendo, me alegro mucho que lo estén realizando así, pero esto viene de cuando viene de una cultura que lidera de esa forma, los felicito. Pero yo tengo una pregunta que tal vez puede ser compleja en el liderazgo, porque a veces no todo el mundo es líder. No todos saben cómo liderar. Y hay líderes que no son jefaturas, claramente. ¿Qué se hace cuando tienen un mal líder, pero buen colaborador, en fondo, que genera resultados? ¿Y qué se hace cuando ese líder, o cuando tú quieres promover a alguien y decirle: ¿sabes qué? Quiero que tome esta responsabilidad? Y dices: ¿sabes qué? No puedo, no me siento capaz. ¿Le cierran la puerta o qué hacen con los líderes en sus organizaciones? Nosotros hoy día estamos avanzando harto en temas de liderazgo. De hecho, se están creando nuevos planes también para poder abordar a los líderes, también por el tremendo desafío que tenemos ahí, como les comentaba, de la multiculturalidad, que es súper importante. Pero yo creo que tal como decía Rodrigo, hay cosas que no quedan en política ni en declaraciones, pero sí tiene que haber un marco de acción y tiene que haber una definición de, como compañía, qué es para nosotros ser líder. Yo creo que eso primero te marca y te da primero un estado de arte. O sea, qué es lo que para nosotros va a ser ser líder dentro de la compañía. Y yo creo que pasan otras cosas. Efectivamente, nadie nace siendo líder. O sea, hay ventajas y hay personas que tienen un liderazgo innato y fascinado, y es maravilloso, y tienen habilidades blandas, y tienen un tremendo desempeño, y además son buenos líderes, y que son también súper destacables por sus equipos, porque el líder es quien te conecta en el equipo. El líder es quien te genera esos puentes a nuestros colaboradores, y tal como decía Rodrigo, o sea, es súper importante ese rol. Yo creo que hay un trabajo súper potente que se hace ahí. O sea, si tenemos un colaborador el cual quizás le faltan habilidades para poder liderar de la mejor forma posible, o de lo que nosotros como compañía buscamos que sea un líder, hay que hacer un trabajo con esa persona. ¿Y qué no se transa? Obviamente hay un tema de trato que creo que es súper importante, porque hay cosas que efectivamente tú las puedes cambiar o son moldeables. Las personas, nosotros, hay cosas que podemos ir adecuando y podemos ser conscientes, porque yo creo que eso es importante. Cuando uno quiere cambiar, a todos somos seres humanos, o sea, nos cuesta cambiar. Pero para poder generar ese cambio tenemos que ser conscientes de la situación, de lo que está generando. Si no somos conscientes y estamos tratando de buscar cambios solamente porque mi jefa me hizo el llamado de atención, pero para mí eso, la situación que me hizo el llamado de atención no es un problema, créeme que no va a haber cambio. No. Cero. Pero hay que generar conciencia, y yo creo que eso es súper importante. Obviamente, tal como decía Rodrigo ahí, cuando el colaborador, cuando llega a la oficina, no deja de ser padre, no deja de ser hermano, no deja de ser hijo, no deja de ser esposo. Entonces, llegamos con una mochila cargada de emocionalidad. Hay días que efectivamente no estamos bien, hay días que efectivamente estamos estresados, y tenemos un día cargado de quizás reuniones súper importantes, reuniones estratégicas en donde te conlleva un nivel de responsabilidad importante, y que de repente nos dan ganas de dejar nuestra mochila de lado y decir: es que no puedo más. Entonces, yo creo que el entender al colaborador de manera integral es súper importante, y hay líderes, o sea, si nosotros, la cultura la hace el líder. La cultura la hace el líder. No hay otra posibilidad. O sea, nosotros podemos trabajar muchas acciones, pero si no tenemos líderes comprometidos y que vivan esto de manera genuina, va a costar muchísimo.
Y el tema, bueno, hoy día nos ampara mucho a nivel normativo el buen trato. O sea, hay cosas que no se transan, y obviamente hay acciones las cuales tiene que ver con educación, tiene que ver con coaching, tiene que ver con te invito a, pero llega un minuto en que lo más probable también, si es que tú como líder efectivamente no te hiciste consciente de esto, porque pasa de que de repente hay organizaciones que es lo más fácil, perfecto, se hace un levantamiento, no sé, hay un líder medio complejo, se llega a una negociación con el colaborador, pucha, ok, adiós. Entonces, pero el problema no se acaba. No. Sigue un equipo, va a ser otra persona. Entonces ahí es donde también como organizaciones tenemos que cuestionarnos y desafiarnos. ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que nosotros buscamos de los líderes? Y qué es lo que queremos que nuestros colaboradores vivan de ese líder. Muy interesante este planteamiento de ver el contexto como integral. Cuando está, nosotros le decimos multidimensionalidad del bienestar, porque también hay que dar oportunidades, corregir, hay que entregar herramientas para poder liderar, pero claro, hay que tener esta visión de tomarse un segundo y contemplar todo, no solamente los indicadores o el clima en un minuto, porque todo tiene un contexto. Exacto. Entonces, ya, me quedo con eso. Y te quería preguntar otra cosa, Rodrigo. ¿Cómo se puede hacer una cultura? Salgamos un poco del liderazgo, de los valores. ¿Sí? Salgamos un poquitito de lo que estaba en la pared o descrito en la página de cada una de nuestras instituciones. ¿Qué es lo más difícil de impulsar culturas? Sí, yo diría que la consistencia, ¿no? Tú decías, salgamos del liderazgo, pero es inevitable volver al tema de que la consistencia parte con el ejemplo, que a las primeras cabezas. Yo voy a dar un ejemplo que a mí me encanta. La clínica tiene una tradición a los que han ido, y que es como muy cultural, que es que la gente saluda harto. A mí me ha tocado que cuando va gente a verme, me dicen, oye, increíble, me perdí en el camino, y me preguntaron 3 personas para dónde iba, y me saludaron y me trajeron. Y cuando nosotros nos detenemos a decir, ¿qué hay detrás de esto? Claro, hay de nuevo, en esta lógica de los rituales, ¿no? El saludarnos todos los días. Y me encanta cuando a mí voy con el celular caminando por un pasillo, voy mirando para abajo, alguien me dice, Rodrigo, buenos días. Ahora, digo, me están corrigiendo. Qué bacán. Sí. Buenos días, dejo el celular y vuelvo a mirar a la persona. Esto es esta idea antigua, ¿no? De que uno predica con el ejemplo, de que fijado el estándar, uno puede exigir eso y puede hacer que otros lo exijan hacia uno. Y en ese sentido, cuando eso ocurre, entonces ya esto es cultural. Ya alguien se lo exige al director de personas, check, es cultural. Tremendo check. Es tremendo check, Sí. y qué bonito. Y detrás de eso hay muchas otras cosas más, porque uno dice, es mirar qué otro viene pasando, mira qué simple, que otro viene pasando y me miró a los ojos y me dice, hola. Me reconoce como de verdad otra persona que está pasando en el camino. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Porque ahora tenemos, dependiendo de la fuente, entre 4 y 5 generaciones trabajando en una misma empresa. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con alguien que dice, ¿pero por qué vamos a cambiar eso? Siempre lo hemos hecho así, funciona perfecto, también los indicadores. Rodrigo, ¿por qué te venís creativo? ¿Qué se hace con las personas que siempre lo han hecho así? Y las otras personas, como el otro grupo, el más joven, que te dice, cambiemos. Claro. Yo creo mucho en las diferencias generacionales, pero creo mucho en la diversidad, por otro lado. Y creo que en general los seres humanos nos parecemos más entre nosotros que lo que nos separa por generación. De hecho, hay alguien que dice que las generaciones, todas nuestras, a alguna edad fuimos millennials, toda alguna edad fuimos, vamos a ser baby boomers, no tengo idea. Bueno, yo creo que está la idea básica, intergeneracional, que tiene que ver con, en nuestro caso, con el servicio, cuando el propósito y la cultura está construida sobre algo que aúna, todo se hace mucho más fácil. Y en ese sentido también, lo que tú le preguntabas antes a la Cristina, no puede dar lo mismo un mal liderazgo.
y yo creo que nosotros tenemos el deber ahí de también ayudar, primero, a una buena selección, a respetar a gente que es muy buena como contribuidor individual y no tiene las competencias para ser líderes. Eso puede ocurrir, que es difícil, porque habitualmente pensamos el desarrollo hacia arriba, entonces hay que tener estrategias de desarrollo también hacia los lados, que personas que son buenos contribuidores individuales puedan aportar en su máximo potencial. Darle herramientas a los líderes. Nosotros, además de la selección que está basada en un modelo de competencia que tenemos, la primera competencia es la humildad, porque parte como de adentro hacia afuera. Hacemos formación sobre esto, herramientas de coaching, como tú decías, y ahora hemos propuesto y vamos a implementar este año un sistema como de una mesa de revisar y hablar del liderazgo de la clínica al menos una vez al año a nivel directivo. Entonces tener una suerte de score de todos nuestros líderes, pero no con un afán punitivo, sino más bien de estar conversando qué falta para llevar al mejor nivel el liderazgo dentro de la clínica, con indicadores bastante concretos, duros, podríamos decir, que nos permitan visualizar esto, porque cuando una organización ya alcanza cierto nivel, claro, al principio el gerente general de la clínica conocía a todos los jefes, yo también me pasaba, pero ahora ya tenemos capas de jefes y perdemos esa visibilidad del liderazgo. Bueno, traigamos la calidad de nuestro liderazgo a la mesa de dirección. Tengo 2 preguntas para ti. Una es, en esta vivencia de la cultura, de la experiencia, ¿han habido cambios más de tipo culturales a nivel sociedad? Y una de las cosas que más destacan dentro de los cambios a nivel de los hombres, y por eso te lo pregunto a ti, es, ponte tú, el postnatal masculino. En tu empresa o en la clínica de los Andes, en la Universidad de los Andes, se toman este beneficio, porque todavía hay un poco de resistencia o de transmitirlo, pero la otra vez me pasó en una empresa en donde el gerente general es extranjero y recibió un llamado a una reunión y dice, perdón, tengo que ir, me voy, tenía que ir a hacer el turno del colegio. Reunión, toda la jefatura, y yo dije, wow, eso es querer normalizar, humanizar los distintos roles que tienen y la corresponsabilidad, que en fondo es un detalle, pero que dice mucho. Sí, claro. Y cuando le pregunté a las personas que están en la mesa, no, si aquí todo el mundo lo hace, o sea, hay que cumplir con todos los roles y a mí me miden por objetivo. ¿Qué opinas tú de...? Qué buena. Yo creo que todavía hay un cambio cultural ahí importante que hacer, se lo toman poco los hombres, el postnatal. Bueno, tenemos nosotros una tasa importante de mujeres en la clínica, el 75% de nuestra dotación, 75. Casi 74 como algo, son mujeres. Pero te quiero contar una experiencia personal, y sé que no soy muy ejemplo en muchas cosas. Yo trabajo, por ejemplo, muchas horas al día y mal ejemplo con mi equipo, siempre les digo. Pero hay algo que yo siempre les cuento a las personas cuando las invito a trabajar en mi equipo en particular, que yo desde que llegué a la clínica me propuse algo y lo he logrado cumplir hasta ahora, que es todos los miércoles almuerzo con mis hijos. Yo cuando entré a la clínica, mis hijos estaban chiquititos en el colegio, ahora uno ya está egresado y el otro está en su 4º año de universidad, y procuramos almorzar los miércoles juntos. La gente de mi equipo sabe que yo los miércoles almuerzo tallarines, además. Porque es como, de nuevo, en esta lógica de los rituales, ¿no? Y uno espera el miércoles y claro, este año está ahí uno de mis hijos con un horario más difícil, estamos viendo si lo llamamos para el jueves, pero qué bonito poder hacerlo. Claro, yo no le cuento a todo el mundo en la clínica me voy a almorzar, porque también es como un privilegio, ¿no? Van a decir, claro, él puede. Claro, yo lo compenso pues con tiempo mío, ¿no? Pero con la gente más cercana yo les digo esto de alguna manera también para humanizar y para poner el foco en estas cosas que tú dices. Por ejemplo, la posibilidad que uno tiene de estar más cerca a su hijo. Para mí, ese cambio respecto a mi vida anterior y a otras pegas fue transformador. O sea, de verdad, darme el espacio y el tiempo, proponérmelo y hacerlo, de poder almorzar una vez a la semana en horario no habitual para estar con mi hijo, estar con ellos. Y un tipo 1-1 también es muy enriquecedor. Es muy bueno, sí, ha sido muy bueno para nosotros. Sí. Extraordinario. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? Nosotros estamos también en un proceso de mejorar nuestras comunicaciones, branding, etcétera. Y llegamos a una frase que de verdad encuentro que viene a mostrar este equilibrio que uno quiere aspirar y tratar de construir, que es la mejor tecnología hoy es la inteligencia de ver lo humano.
en todos estos rubros como de tanta eficiencia y todo, tú tenías una industria más masculina en la operación. Sí, infinitamente más... O sea, exactamente, sí, a nivel operacional y es mucho más masculinizada. Y ustedes tienen un tema de ustedes son 2.000, ustedes son 16.000, tienen mucha operación regional, sí. A nivel regional, sí, claro. Ustedes tienen una operación de que tampoco puede parar, al igual que la clínica. Es 20, no es 24 horas, pero muchas horas de turnos de que no pueden parar la producción, ustedes tampoco. ¿Cómo lo pueden transmitir en un colaborador que de verdad va a la pega, se toma la micro, va, trabaja y después se devuelve? Cuesta encontrar espacios para poder comunicar o poder que vivan. ¿Cómo lo han trabajado ustedes? O sea, las áreas operacionales siempre han sido un tremendo desafío. Y un tremendo desafío no solamente con que vivan el bienestar y desde la experiencia, sino que también desafíos comunicacionales. Porque efectivamente nosotros, por ejemplo, las áreas operativas, la gran mayoría de nuestros colaboradores no tiene correo corporativo. Por ejemplo, no tiene cómo enterarse de forma rápida de sus nuevos beneficios, de las diferentes acciones que nosotros desarrollamos. Pero ahí es súper importante el rol de las People Partners, el rol de los líderes de nuevo, el rol de quienes están ahí dentro de la misma operación. Hoy día nos ha pasado, por ejemplo, hace un par de semanas viajé a Brasil, a Softis Brasil, y me comentaba la People Partner que armaron toda una estrategia a nivel de planta en donde generaron estructura, una infraestructura, una sala, un espacio en donde los colaboradores en su tiempo libre, en su hora de almuerzo, qué sé yo, pueden ir a divertirse. Hay sala de juegos, por ejemplo, hay, por ejemplo, espacios para tú poder estar ahí de forma cómoda. También hay lugares en donde tú puedes revisar tus beneficios, en donde se hacen diferentes operativos, actividades. Entonces yo creo que habilitar espacios para que el colaborador en este mundo más operativo, que cuesta mucho más, porque cuando estamos en la oficina tú generas activaciones y es mucho más fácil, qué sé yo, pero en el mundo operativo generar estos espacios es súper relevante. Tal como dices tú, o sea, en el mundo operativo cuesta sacar a la gente, por ejemplo, de su trabajo diario, es por turno, nosotros también hay turnos de noche, entonces hay gente que tienes que ver, es toda una logística. Si tú vas a hacer una actividad, tienes que pensar en los diferentes turnos, en qué esta actividad lo vas a hacer. Por ejemplo, X cantidad de grupo de personas va a estar esta semana de noche, la próxima semana van a estar de día, entonces esta actividad se tiene que replicar la próxima semana, tienes que hacer nuevamente, entonces... Es todo un desafío, pero ahí nosotros tenemos obviamente grupos estratégicos que nos ayudan a que nuestros colaboradores también puedan vivir la experiencia del bienestar, puedan participar de nuestras actividades. Intentamos también obviamente difundir todas las acciones que nosotros vamos haciendo por los diferentes canales. Obviamente, por ejemplo, todo el mundo no tiene teléfono corporativo, teléfono empresa, entonces es una decisión voluntaria también del colaborador poder acceder de repente a los grupos de WhatsApp que te puedan entregar información, qué sé yo, pero es todo un proceso y ahí la palabra clave es la innovación, la creatividad. Y también yo creo que la disposición. Y la disposición. Porque esta iniciativa que nació desde la misma planta, exacto, es porque se quiere construir una experiencia, una cultura potente y viene no viene de los líderes de Chile ni la... Sí. Viene de allá. Y de hecho ahí, exactamente, y de hecho, Javi, los aliados más, creo que súper estratégico también dentro de las plantas para nosotros está siendo el comité paritario, por ejemplo. Los comités paritarios son que es normativo, pero a la vez también, ellos también trabajan, si bien trabajan seguridad, salud laboral, qué sé yo, prevención, ellos trabajan mucho bienestar también. Entonces ahí es donde nosotros generamos sinergia y el desafío está en trabajar acciones concretas juntos que nos permitan llegar a todos. Qué interesante esa cadena. Nosotros por lo general cuando hacemos los lanzamientos del programa metemos a los líderes en esta, les contamos el rol que tienen, pero desde el desafío potente que tienen dentro de la organización de ver al otro. Sí. Nada, los felicito por lo que están haciendo. Ya no se nos está acabando el tiempo. ¿Se le pasó rápido? Muy rápido. Volando, ¿no? Pero mira, ya llevamos 45 minutos. Y antes de que me empiecen a poner mensajitos en la pantalla, me quiero quedar con un par de reflexiones. Y una última pregunta para los dos. Y voy a partir contigo, Rodrigo. Si una empresa quisiera fortalecer
su cultura, escuchó este podcast y dice, yo mañana empiezo. ¿Cuál sería la primera recomendación por donde partir, pero desde lo práctico, no desde la teoría, no del eslogan ni de la pared, ni desde lo práctico? No puedo ser tan práctico porque es una pregunta muy profunda. Pero lo primero que se me ocurriría... Pero quiere convencer Claro. al CFO para que se haga algo. ¿Por dónde partir? Claro. Yo vuelvo al tema de que hay que tener claridad absoluta de por qué uno está haciendo lo que hace. ¿Cuál es nuestro sentido de existir como empresa? Y cómo transformamos ese sentido en una comunidad de voluntades. O sea, al final la organización es eso. Al CFO habrá que mostrarle, por supuesto, los indicadores de lo que esto significa. Lo hemos hablado acá, ustedes tienen mucha estadística. Es un buen negocio hacerlo, pero además es lo correcto. Entonces yo creo que el CEO tiene que estar de nuestra mano, de nuestro lado, porque efectivamente se nos juegan muchas cosas muy importantes en esto. Cuando uno lo mira en serio, por todo lo que hemos hablado acá, lo que implica el tiempo que dedicamos al trabajo, las expectativas que hay detrás, lo que tú contabas, o sea, este indicador importante de cómo ve la familia el trabajo del otro. Hay una identidad que uno construye, por lo tanto, en esto, bueno, la contribución que podemos hacer a la sociedad es enorme, es enorme. Entonces hay que tener convicción, y yo creo que las áreas de personas tenemos ese bonito rol, ¿no? Que es tener una patita, por supuesto, súper dura. A mí me miden, una de mis principales metas es qué porcentaje de la venta se va a pagar, beneficios, sueldo, etcétera, porque yo podría tener muy buena idea y me gasto lo que no tenemos, digamos. Pero al mismo tiempo de convencer de que estos temas son importantes y tienen que estar en la mesa de la dirección de la clínica con el protagonismo que merecen. Entonces, también apelar a nuestro liderazgo desde las áreas de personas, en ese sentido. Motivar, impulsar, que se atrevan, que creen. No necesariamente se necesitan grandes presupuestos, sino que también se necesita esa creatividad y ese compromiso que va impulsando nuevas iniciativas dentro de una comunidad. Cristi. Bueno, comparto plenamente lo que dice Rodrigo, pero creo que hay una palabra súper importante si queremos partir en esto. Creo que es importante escuchar de manera genuina a quienes son el motor de nuestra organización. O sea, yo creo que escuchar genuinamente, el saber cómo están nuestros colaboradores, qué es lo que necesitan. Obviamente el bienestar no es igual beneficio, el bienestar es un habilitador de los resultados del negocio. O sea, si tienes personas trabajando dentro de la organización contentas, que se sientan cuidadas, que se sientan en espacios seguros, que se sientan escuchadas, y que cuando tú les preguntes a diferentes colaboradores dentro de la compañía cómo están viviendo el bienestar dentro de la organización y sus respuestas son similares o parecidas, tú estás diciendo, lo estamos haciendo bien. Yo creo que hay que partir escuchando. Yo creo que eso es súper, súper importante. ¿Cómo partimos? Escuchando. Obviamente tenemos siempre que también guiarnos y acompañarnos por partners estratégicos que nos pueden apoyar en este camino, porque si hay que salir a convencer siempre es un desafío. Y creo que hacernos conscientes y tener la convicción también de que cuando tenemos personas cuidadas, podemos generar organizaciones más sostenibles en el tiempo. O sea, las personas son el motor de nuestra organización y tenemos que cuidarlas. Entonces, yo creo que hay que partir escuchando y también, obviamente, como decía Rodrigo, hay todo un tema estratégico, hay que mostrar resultados, hay que ver cómo esto también permea en la sostenibilidad de nuestra organización. Y también algo súper importante que también Rodrigo en preguntas anteriores mencionaba, desde el rol social que tenemos las organizaciones dentro de, como lo dice la palabra, dentro de la sociedad. O sea, tenemos un cliente final, un consumidor final, y esto de que nosotros tanto queremos que vivan nuestros colaboradores y queremos que lo vivan nuestros consumidores finales. O sea, al menos nosotros desde Softis, si nuestro propósito también es llegar con el cuidado a nuestros consumidores finales, la primera misión y objetivo es que sean nuestros colaboradores quienes primero lo vivan. Perfecto. O sea, el motor de las empresas son las personas. ¿Y ustedes saben cuál es el motor de transformación social más relevante que existe en nuestra sociedad? Las empresas. Son los que más impulsan el desarrollo y el crecimiento de las personas. No es el Estado, no es alguna organización, son las empresas. O sea, si juntamos liderazgo, cultura, visión,
y alineamos esto con un liderazgo power, tenemos un tremendo desafío. El bienestar hay que medirlo, hay que llevarlo a datos, a reportería, porque yo solamente, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros con nuestros clientes, con nuestros partners, es que tiene resultados. Así que nada, los felicito, los animo a seguir así. Muchas gracias por participar en este segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Esperemos que este podcast tenga un impacto en la comunidad de personas, de líderes, y que se atrevan a probar y démosle. Nos vemos en una próxima oportunidad en Hablemos de Bienestar en Serio. Muchas gracias, Javiera. Gracias, Javi. Muchas gracias.